Gloria a Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de los Efesios acerca de la armadura de Dios o de la armadura del creyente que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Recordando lo que Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Dios nos ha provisto con armas espirituales. Además, tenemos la ayuda, la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hoy día vamos a continuar con el estudio acerca del escudo de la fe. Vamos a abrir vuestras Biblias en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. Aleluya. Efesios capítulo 6. Vamos a ver en el versículo 6, en el verso 16. Dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego de maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios. Aquí lo que la palabra de Dios nos dice, sobre todo, por encima de las demás armaduras, debemos tomar el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos, los ataques que el diablo nos manda, nos bombardea, y con el escudo de la fe lo resistimos y lo apagamos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vamos a ver la historia en la época del soldado romano, ellos tenían varios tipos de escudo. Recuerdan que un soldado romano, con toda su armadura, le está custodiando al apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel. Y el Espíritu Santo le da una inspiración divina para mostrar a Pablo que cada armadura tiene un significado y es aplicable en el ámbito espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, uno de los escudos que el soldado romano tenía era algo pequeño, curvizo, y tenía unas tiras donde el soldado lo sujetaba en su mano izquierda. Ellos, cuando iban al campo de batalla, cuando se enfrentaban de cuerpo a cuerpo, con este escudo ellos se podían proteger, y con la mano derecha ellos tenían una espada. Algo que se relaciona, nosotros tenemos el escudo de la fe y tenemos lo que es la espada, la palabra de Dios. Y son dos armaduras que siempre van a estar con nosotros. Pero también había otro tipo de armadura o de escudo que el soldado romano tenía. De ancho era aproximadamente 80 centímetros y de altura de 1,40 m de alto. Esto era de madera grueso y estaba cubierto por la parte de afuera con metal. Y a veces también era cubierto con cuero, pero era un cuero muy grueso, y esto era pues un día antes bañado con agua y con aceite. Y esto se relaciona que el agua es un símbolo o representación de la palabra de Dios y el aceite es la unción del Espíritu Santo. Este escudo era diseñado para proveer protección total al soldado romano y al resto de sus compañeros. Cuando ellos colocaban sus escudos, unos a uno lo unían, hacían como una muralla impenetrable. Y también ese escudo les servía, como estaba por la parte de adelante, tenían metal, les servía como una arma ofensiva. De tal manera, cuando el sol reflejaba al escudo que era cubierto por metal, y ese reflejo empañaba los ojos de los enemigos. Entonces ellos se protegían, se cuidaban de los ataques de las flechas que el enemigo podía mandar al soldado romano. Ellos se protegían a sí mismos, pero también protegían al resto de sus compañeros. Gloria al Señor. Qué bueno es crecer en fe y saber que la fe es una semilla que Dios nos ha dado para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Ahora es nuestra responsabilidad de nosotros de hacer crecer la semilla de fe. Muchas de las veces nosotros oramos: Dios, ayúdame a crecer en fe, Señor, aumenta mi fe, Señor, dame fe. Pero déjame decirte lo que dice la palabra de Dios
Dios no te va a dar más fe de lo que Él ya te ha dado a través de la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios, mediante su Espíritu, ha derramado a cada creyente una semilla, una medida de fe. Tú, mi hermano, yo, tenemos una semilla de fe que Dios nos ha dado. Ahora, esa semilla de por sí solo no va a crecer. Más allá que pidas en oración, más allá que pidas ayuda, si tú no haces algo al respecto, esa semilla no va a crecer. ¿Cómo crece entonces esa semilla de fe? Mediante la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres tener más fe, entonces tienes que oír una y otra vez la palabra de Dios. En la medida que tú estás escuchando, te estás alimentando de la palabra de Dios, te estás llenando de fe, Cuando tu boca habla, entonces por tu boca saldrá palabra de fe. Pero si tú no te llenas de la palabra de Dios, si tú solamente te llenas de las noticias negativas o de las cosas que están pasando en el mundo, te llenas de eso, ¿y cuál va a ser el resultado? Que vas a tener temor, que vas a tener miedo, vas a caminar con la cabeza agacha, vas a caminar derrotado. En cambio, si tú te llenas de la palabra de Dios, vas a hacer frente a cualquier circunstancia de la vida, porque tu confianza está puesta en el autor y consumador de la fe. Es así que la fe, hermano, es un don, es una semilla que Dios nos ha dado. Y todos sabemos que la palabra de Dios tiene fe, que la palabra de Dios produce fe en nosotros, que la palabra de Dios produce vida. Entonces nosotros caminamos a través o mediante la palabra de Dios. Recordando verso 16, cuando Pablo dice, sobre todo, está hablando por encima de todo del resto de la armadura, que tú debes tomar el escudo de la fe. Mira lo que dice en el verso 17, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Pero antes, en el verso 14, Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y en el verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es el resto de la armadura que hemos visto. He explicado uno por uno el significado de cada una de estas armaduras. Pero quiero recordarles el cinturón, la coraza, los calzados, estas tres armas. Esto es algo permanente. Esto significa una preparación de largo plazo. El cristiano tiene que estar preparado, tiene que estar equipado y tiene que mantenerse firme contra los ataques del diablo. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Sobre todo tomar la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. En cambio, el escudo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu son para preparación de inmediato. Nosotros tenemos que estar prestos, listos en todo momento con la ayuda, con la bendición de Dios. Ahora, quiero mostrarles un panorama acerca de la tentación del Señor Jesús. Algo similar a lo que pasó en Jesús, también lo pasó a Adán. Por eso la Biblia lo llama a Jesús el segundo Adán. La pregunta es, dice, ¿a quién usted está creyendo? ¿A Dios o a Satanás? Los hijos de Dios, nosotros hemos decidido creerle a Dios. Tú debes de creer a Dios, creer en su promesa, creer en su palabra. Si tú no lo crees a Dios, vas a tener graves problemas en tu vida. Pero algo importante también, nosotros tenemos que creer todo lo que Dios dice, no tenemos que tener duda absolutamente. Mucha gente dice, ojalá suceda. No, en el cristiano no debe existir la palabra ojalá, sino tú debes de creer, mantenerte firme en lo que dice la palabra de Dios. Si Dios dice algo, esto es suficiente para mí y yo lo creo. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar mucho en conocer cada detalle, cada armadura, lo que significa.
Cuando tú conoces acerca del cinturón de la verdad, vas a conocer la verdad. No te vas a dejar engañado por el enemigo. Tú vas a mantener firme. Cuando conoces lo que es tu coraza, tú sabes que tú eres justo delante de Dios, no en la obra que tú haces o en el sacrificio, sino en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante calzarse también con los calzados del apresto del Evangelio de paz, que tú te mantienes firme frente a los ataques del enemigo. Tú no vas a ser movido por acá, por allá, sino te mantienes firme en la roca que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces quiero mostrarles ahora algo importante acerca de cómo Jesús usó su escudo frente a la tentación del enemigo. Pero antes de esto, quiero mostrarte un ejemplo maravilloso. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 4, verso 5. Ahí nosotros vemos acerca de la tentación de Satanás. En estos pasajes vamos a encontrar 4 promesas que hace Satanás a Eva. Número 1 dice, no moriréis. Todos sabemos cuál fue el resultado. El diablo es un mentiroso. Él le dice a Eva, no moriréis. Todos sabemos que el hombre murió espiritualmente, que fue separado de la presencia de Dios. Número 2, le dice, serán abiertos vuestros ojos. Entonces, aún sus ojos fueron abiertos en el mundo espiritual. Llegaron a conocer el bien y el mal. Número 3, le dice, seréis como Dios. Y el resultado es, ellos vinieron a ser como hijo del diablo. Es duro esta palabra, pero es la realidad. Jesús lo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio, nunca ha permanecido en la verdad. En cambio, el Hijo de Dios o la persona que acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, llega a ser un hijo de Dios. Número 4, le dice, conoceréis el bien y la verdad. Ellos conocieron que estaban desnudos y se llenaban de miedo y de temor. Ellos eran una nueva criatura, Adán y Eva. Por escuchar a su padre, por creer a su padre Satanás, se convirtieron en viejas criaturas. Gloria a Dios. Jesús vino a restaurar lo que el hombre había perdido. Gloria al Señor. Entonces ahora, vamos a explicar entonces acerca de la tentación que tuvo el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, ahí nos habla acerca de la tentación de Jesucristo. Cuando Satanás, lo primero que se acerca a Jesús, en el versículo 4 le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué es lo que Jesucristo respondió? ¿Qué es lo que le dijo? Escrito está que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es así, hermanos, como él supo usar su escudo frente al ataque del enemigo y también supo usar su espada frente al ataque del enemigo o para deshacer las obras. Como dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Jesús lo hizo, lo logró, pero también nosotros podemos hacerlo porque Dios está con nosotros. Algo importante, Jesús fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación, mi hermano, no es pecado. Cuando tú cedes a la tentación, es pecado. Por eso tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Tú no tienes que entrar o ponerte a la boca del diablo. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Y en la próxima clase vamos a continuar explicando acerca de la tentación de Jesús. Gloria a Dios, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.